En este vídeo vamos a trabajar el texto y las propiedades textuales y vamos a ver qué tipos de textos hay. Lo tenéis aquí en la página 6, si os acordáis al principio de este bloque habíamos visto que era un texto y cuáles eran sus propiedades, y aquí está más explicado, ¿de acuerdo? Ya habíamos visto que un texto es una unidad lingüística superior que emite un hablante en un contexto concreto y sobre todo que tiene una finalidad determinada. Y para que un conjunto de oraciones forme un texto debe cumplir estas propiedades textuales. Si no, encontraremos una serie de oraciones, pero no encontraremos un texto. Son estas tres: la coherencia, la cohesión y la adecuación. La coherencia es la propiedad que tiene que ver con el significado de los textos. Y para lo que a nosotros nos interesa se concreta en el tema, es decir, cualquier emisión debe tratar sobre algo, debe tener una serie de ideas que nos permitirán hacer un resumen y debe tener una estructura: introducción, desarrollo y conclusión, planteamiento, nudo y desenlace, pregunta-respuesta. Depende del tipo de texto, pues tendremos unas estructuras y otras, ¿vale? Lo tenéis aquí, la coherencia, y está explicada, pues eso, qué es eso de la coherencia, qué es esa propiedad. Fijaos que si trabajáis con los apuntes en formato digital, hay hipervínculos, ¿vale? Luego todo esto está mucho más explicado porque es algo que vamos a trabajar en los distintos ámbitos de uso y en los distintos textos. Si pincháis, os vais al apartado de coherencia, que os va explicando pues, cada uno de los aspectos, cómo son y demás. Volvemos a la página 6 y vamos a la segunda propiedad textual, que es la cohesión. La cohesión tiene que ver con de qué manera están relacionados entre sí los enunciados. Se hace pues, con enlaces, con repeticiones, con sinónimos, etc. ¿Veis? Son una serie de relaciones sintácticas, semánticas y gramaticales que dotan al texto de cohesión. Una sucesión de oraciones no es un texto, pero mediante estos mecanismos conseguimos que pues eso, que estén relacionadas unas oraciones con otras, y las distintas ideas del texto también se relacionan entre sí. La última propiedad es la adecuación, y es la propiedad por la cual el texto adapta su forma al contexto comunicativo. No es lo mismo, no utilizamos el lenguaje igual o no producimos el mismo tipo de texto cuando nos dirigimos a un superior, si le hablamos a un policía, que si le hablamos a un policía. Pues podemos utilizar la segunda persona, la tercera persona de cortesía, hablamos a las personas de usted o de tú dependiendo de la situación. Por ejemplo, hay más características que las veremos pues donde toca y cuando toque, ¿vale? Están aquí en la adecuación, está aquí debajo. Está todo esto explicado. Un ejemplo de esto que hemos visto. Mirad, esto en realidad no es un texto, es un fragmento, ¿vale? Si vamos por la calle y nos pegan un tirón, si le decimos al ladrón: oiga usted, por favor, ¿podría dejar de correr y devolverme mi bolso? Eso no es un texto porque no cumple la propiedad de la adecuación. No es adecuado, no estamos expresándonos de forma adecuada para la situación comunicativa. Pero hay muchos ejemplos de fragmentos que no son texto, por ejemplo, este de aquí. Los rayos del sol que penetran en la heladera y salen por mis ojos cuando veo una vaca volando son bellos, pero también tienen algo extraño. Extraño como lo es que las víboras caminen y las botellas se vacíen llenas. A ver, esto no tiene sentido, es un texto es un fragmento realmente al que le falta coherencia. No podemos decir que tenga un tema, no podemos establecer unas ideas principales y además las oraciones, los conceptos que aquí se manejan van totalmente en contra de nuestro conocimiento del mundo. Por tanto, esto no sería un texto. En la página siguiente tenéis los materiales sobre tipología textual. Vamos a trabajar la tipología textual en función de su estructura, ¿no? Que es esta que hemos visto aquí. Los tipos de texto también los conocéis y son los que habéis visto durante toda la ESO. Los narrativos, en los que se cuenta una historia, los descriptivos, que explican cómo es algo, los instructivos, que dan normas o instrucciones,
los dialogados cuando se produce un intercambio entre dos o más interlocutores, los expositivos que explican algo, pero sin describirlo exactamente, y los argumentativos que dan razones o argumentos, por eso se llaman argumentativos, para defender una idea. Tened en cuenta que cuando nos encontramos ante textos concretos no se produce, o sea, no suelen ser tipologías cerradas, ¿vale? Cuando tenemos un texto narrativo, en una narración, una novela, un cuento, también encontramos diálogo y también encontramos descripción. Cuando hablamos de textos argumentativos, los textos argumentativos, pues por ejemplo en los artículos de opinión del periódico, también suele haber exposición, porque suelen explicar o dar datos o hechos, y también suele haber descripciones. Es decir, normalmente los textos concretos tienen más de una tipología, pero una de ellas es la dominante. Como esto ya os digo que es de repaso, pues no nos vamos a entretener más. Simplemente que los textos que vamos a trabajar fundamentalmente este curso son los textos expositivos y los argumentativos, o una combinación de los dos, textos expositivos argumentativos. Tenéis ahí pues un poco qué es lo que pretende cada uno y cuál es la función dominante. Si os vais a los hipervínculos, tenéis después un cuadro en el cual están explicados todos los textos, toda la tipología textual, ¿vale? ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Cuáles son sus características lingüísticas? Etcétera. Este es el descriptivo, arriba tenéis el narrativo y demás. Esto, que ya os digo que es repaso de lo que ya habéis visto otros años, lo iremos utilizando a lo largo del curso cuando trabajemos con textos concretos. Y esto es todo.